Imagínense que si vos no tenés un diagnóstico de la situación internacional, no tenés una estrategia, no tenés un proyecto, no sabés qué querés, es como que vos hagas una política en un barrio y no conozcas a la gente del barrio, no conozcas otras agrupaciones, no conozcas en qué ámbito te movés, no sepas para qué lo haces, ni tengas una estrategia de construcción de poder. Es lo mismo. Entonces, si hay algo fundamental y algo que tenemos que rever ahora en un mundo completamente distinto, es cómo jugamos en esa cancha. O sea, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿cómo es esa cancha? ¿Cómo está configurada? Y cómo vamos a jugar en esa cancha y definirlo desde el movimiento nacional y popular. Porque nosotros somos el proyecto nacional. No vamos a pedirlo a Milei que exprese un proyecto nacional, que es el proyecto de subordinación. Donde ya en otro lado definen qué hacer, cómo hacerlo, con qué estrategia. Entonces, parece que ahí hay un punto fundamental. Yo voy a presentar 7 ideas lo más sucinta posibles de cómo podemos actualizar o cómo podemos pensar la tercera posición en la actualidad. La primera es que si la tercera posición se da en un escenario o emerge y se desarrolla en una transición de poder mundial, es interesante porque hoy otra vez estamos en una transición de poder mundial. O sea, hay algo que tiene algo parecido, con muchas diferencias. Esa transición de poder mundial, cuando Perón elabora la idea de tercera posición, se estaba cerrando. Veníamos de las 2 guerras mundiales, caos sistémico, declive de la hegemonía británica, guerras, crisis económica, reconfiguración del capitalismo mundial, y ya estábamos al cierre de ese proceso y reorganización mundial en torno a la hegemonía estadounidense, la bipolaridad, la competencia estratégica con la Unión Soviética, la construcción del FMI, el Banco Mundial, el orden mundial que se está desmoronando ahora. Pero eso se estaba construyendo ahí, cuando arrancó el peronismo. El peronismo agarró la última parte de esa ventana estratégica que se abre cuando hay un periodo de caos sistémico, cuando hay un periodo de guerras, cuando hay un periodo de transición de poder. Entonces, hay algo de eso que se repite. Sin embargo, no solo hay esta diferencia que hoy, a diferencia del peronismo que agarró la última parte de esa etapa, hoy estamos en el medio de la transición de poder mundial. Hoy estamos más parecidos a los años 30 que al año 49. Es decir, estamos en ese momento a nivel mundial, es otro momento. Pero además esta transición de poder es completamente distinta. Lo que se juega hoy por hoy es algo mucho más profundo y tenía que ver con varias cosas que dijo Alfredo anteriormente. No es solo una transición de poder más. Hoy lo que estamos observando es que la hegemonía del occidente geopolítico, o sea, de las potencias europeas y luego Estados Unidos, que se construyó en el siglo XIX, un hecho simbólico de eso es cuando le ganan las guerras del opio contra China en 1842, esa hegemonía y el ascenso de Occidente que empieza como periferia allá en el siglo XV y XVI y se consolida como hegemón en el siglo XIX, ese periodo está completamente en crisis. Entonces eso para América Latina es totalmente otra cosa, porque nosotros fuimos un espacio colonial de los 3 siglos de ascenso de Occidente, de cuando sale Occidente es el lugar de periferia, y el continente americano es clave, porque ¿qué le permite el continente americano? Tener la plata metálica, la plata y el oro, para ir a comerciar ¿a dónde? A China, a India, al sudeste asiático, a Medio Oriente. Ahí estaba el centro de la economía mundial. La plata americana fue lo que le permitió a Occidente empezar a participar de ese comercio afroeuroasiático. Y después construir, por ejemplo, una armada o construir, ¿no?, capacidades estratégicas. Bueno, hoy ese periodo está completamente en crisis, ese proceso de 500 años. Fíjense lo siguiente, si nosotros hacemos un círculo, y esto tiene que ver con lo que decía Alfredo, en un mapa, agarramos un planiferio, hacemos un círculo, y abarcamos en ese círculo China, India y el sudeste asiático,
Ahí tenemos la mitad de la población mundial y la mitad de la economía mundial. Y la tendencia es a que eso crezca. No lo digo yo, lo dice hasta la propia Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en noviembre del año pasado. O sea, la tendencia es que ese centro emergente siga creciendo. De hecho, la mitad de lo que creció la economía mundial en los últimos 10 años se lo debe a China y a India. China un 30%, India un 15% más o menos. ¿Sí? Esa es la tendencia. De hecho, ya vimos que en el año 2020 los BRICS sumados, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, superaron a las economías del G7 sumadas. ¿Qué es el G7? Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Japón. En 2020 cambió la bocha, como decimos en el barrio. O sea, así hizo. Había una tendencia que venía y cambió. Ni que hablar ahora con los BRICS ampliados, que se profundiza eso. La industria del mundo se va para Asia. La mitad de la industria ya está en Asia y un tercio de la industria mundial está en China. China tiene una industria que es superior a la suma de la industria de Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur juntos. Los tres núcleos del viejo capitalismo mundial. ¿Bien ese monstruo? Eso tiene una implicancia estratégica. China produce 230 veces más barcos que Estados Unidos. Son comerciales, pero también es armada. Es obvia la implicancia estratégica de eso. Cuando vos producís el 90% de los drones del mundo y gran parte de la guerra moderna se juegan por drones, imagínate lo que eso significa. Decís que los chinos son tranqui, no tienen una línea de desarrollo militarista. Es decir, estamos en una transición sistémica que para nosotros es muy complejo porque nosotros estamos es muy distinto a otras transiciones sistémicas como la que atravesamos cuando fueron las guerras de independencia, con las invasiones napoleónicas y todo lo que generó eso, o la transición entre el 14 y el 45. Es otra cosa, estamos viendo el declive del occidente geopolítico. Es más, el declive europeo es el doble acelerado de lo que fue el declive de China en el siglo de humillación del siglo XIX. El doble de acelerado está haciendo en los últimos 20 años. Fíjense este número. China tenía el mismo PBI que Italia en el año 2001. La misma economía que Italia en el 2001. Vos sumabas bienes y servicios y te daba igual. Ya ahí un gerente de la Goldman Sachs empezó a hablar de los BRIC, porque estaban creciendo mucho y dice, mira, y China tiene el mismo PBI que Italia. ¿Sabe cuánto tiene ahora la diferencia entre China e Italia 26 años después? Es que es 10 veces más grande. En 26 años, eso es una locura en términos históricos. Pasar de tener la misma economía a ser 10 veces más grande es una locura. Pero además te derrumbó todos los mitos que a nosotros nos construyeron los neoliberales, que es lo que vos tenías que seguir como patrón de desarrollo. Como desarrollamos ahí en el libro China, el desorden mundial, el núcleo de la economía china son empresas públicas. ¿Vieron que ahora ven los autos eléctricos chinos? Uno es BAIC. ¿Qué es BAIC? La empresa pública de Beijing que produce autos eléctricos. ¿Y qué es SAIC? La empresa de Shanghái que produce autos eléctricos, pública. Si vos tenés 95 conglomerados estatales que articulan 40.000 empresas estatales que articulan unas 160.000 empresas estatales, a su vez. Solo Beijing tiene 33.000 empresas públicas. La propiedad de la tierra es pública, colectiva, aunque hay arrendamientos y venta de suelo al privado. Y está arrancando el plan quinquenal número 16. Nosotros ya vamos a hacer un plan quinquenal y medio, porque la tercera posición de Perón vino de la mano del desarrollo de los planes quinquenales. 1 y medio, porque al 55 vino el golpe de Estado. Bueno, China arrancó después que nosotros con los planes quinquenales. La diferencia es que ellos continuaron y están ahora arrancando el 16. Nosotros nos quedamos con 1 y medio. Y gran parte de lo que pudimos construir de capacidad industrial fue lo que se construyó en ese plan quinquenal y medio. Astillero Río Santiago. O sea, gran parte de lo que tenemos como complejidad productiva y que nos hace un país
semiperiférico, no periférico, no del centro, pero nos queda como herencia de cuando había proyecto nacional transformador en términos estructurales y que después lo fuimos tratando de mantener de forma oscilante, yendo para atrás muchas veces. Entonces, eso, esta discusión, para nosotros la complejidad de este escenario es que es tremendamente riesgoso por donde podemos quedar parados y por donde nos puede llevar las tendencias actuales hacia un proceso de periferialización, donde contrasta lo que crecen y lo que se desarrollan otros países del sur global, China, India, sudeste asiático, algunos países de África, Medio Oriente, y nosotros al revés. Nosotros estamos así desde el 2015 en América Latina. Somos la región con menos crecimiento del mundo. 2015-16. Entonces, es muy problemático por eso, pero a su vez es un escenario que también en términos geopolíticos puede ser, y geoeconómicos, una gran oportunidad histórica. Un ejemplo, cuando Perón, en el 49, el peronismo quiere ir hacia la industria de medios de producción, no solo de medios de consumo, de hacer barcos, por ejemplo, u otros, tiene un problema fundamental. Se le cerró la ventana de oportunidad, hay un nuevo hegemón, Estados Unidos, que no quiere que haya un centro de desarrollo en su hemisferio, Argentina, y le dice: yo te bloqueo y no te vendo tecnología. Y no vas a poder dar el salto a un desarrollo más avanzado. Es más, ya Nicholas Spigman, uno de los cerebros geopolíticos de Estados Unidos, en el 42, antes que asuma Perón, porque esto ya se veía venir, dice en uno de sus famosos libros sobre la política de Estados Unidos en el mundo, en el escenario internacional, en la página 62 dice: si en el territorio de la ABC, Argentina, Brasil y Chile, pero sobre todo Argentina, se desarrolla o hay un desafío a nuestra hegemonía, eso debe ser eliminado si es necesario por la guerra. Fíjense que después Perón plantea el ABC, Argentina, Brasil y Chile, nuevo ABC. Spigman ya lo estaba viendo en el 42, es decir, 9 años después, porque era algo que ya inteligencia le estaba, o sea, había un conjunto de sectores nacionalistas que estaban pensando un proyecto nacional y el centro de eso era Argentina, y esta articulación Brasil-Chile era el problema, con Brasil y con Chile. Por eso la idea de dividir ahí. La segunda cuestión clave en este escenario es: ¿cuál es la contradicción central en el mundo? Nos vuelven a poner, como justamente pasaban en los 40-50, que esto es democracias versus autocracias y dictaduras. Que así tenemos que pensar el mundo. Esa es una gran trampa ideológica. La verdadera discusión, la verdadera contradicción es entre el mundo unipolar, centrado en Londres, Wall Street, Nueva York, Silicon Valley, y el poderío exclusivo estadounidense, o el mundo multipolar emergente. Y en ese escenario entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, ¿cuál es la contradicción central que tenés que resolver en América Latina? Es si vos sos patio trasero de un polo en declive. Y si sos patio trasero de un polo en declive, vas a declinar, porque el polo en declive te va a trasladar los costos de ese declive, más si tiene una acción imperial para hacerlo. Se te va a trasladar los costos de ese declive. O si sos polo emergente en un escenario multipolar. Esa es la disyuntiva. O patio trasero o polo emergente en un escenario multipolar. La gran contradicción que tenemos que resolver en las próximas... Esto no se juega ya en la coyuntura, pero es un proceso estructural, es en los próximos años que hay que resolverlo. Esa contradicción fundamental es compleja, no es
maniquea, no es que hay dos lugares nada más, hay muchos espacios intermedios. Pero ahí hay un punto fundamental que nosotros tenemos que pensar, ¿cómo resolvemos esa contradicción clave? ¿Cómo abordamos esa contradicción clave entre ser patio trasero o pueblo emergente en un escenario multipolar? ¿Por qué? Porque hoy en gran medida la discusión fundamental es si vos sos parte de lo que se sientan a la mesa a comer, a jugar la partida, o sos parte del menú, o sea, de lo que se sirve en la mesa mientras se juega la partida. Entonces, lo mejor es no ser parte del menú. Por eso también nosotros no podemos pensar, otra antinomia que nos ponen, es que esto es, hay que elegir entre Estados Unidos y China. No, primero porque el escenario es más complejo, es multipolar, hay más actores. Dos, porque si vos te ponen ahí, ya listo, vos perdiste desde el vestuario, porque ya no tenés estrategia propia. Antes salías a jugar a la cancha, ya perdiste. Ya te quedaste sin estrategia y sin proyecto. O sea, sin proyecto, sin el qué y sin el cómo. Entonces ahí es clave no caer en esas trampas en el debate político y estratégico. No es una cuestión de elegir dos. Eso lo arman para que yo quede atrapado en una posición. Acá están los buenos, acá están los malos, tenés que ir con los buenos. No, vos tenés que ir en función de tu interés, de tus objetivos de desarrollo, de la justicia social, de la independencia económica. En ese sentido también no estamos como en la tercera posición en un escenario de nueva Guerra Fría, como nos dicen. No por nada, el Papa Francisco, en junio de 2014, en el mismo momento, a meses que se empezó a discutir esto, que Estados Unidos empezó a decir, esto es una nueva Guerra Fría, ¿qué dijo el Papa Francisco? Esto es una guerra mundial por pedacitos. No es una nueva Guerra Fría. Entonces, a partir de ahí desarrollamos la idea de una guerra mundial híbrida y fragmentada. Fragmentada porque es por pedacitos e híbrida por cómo combina de manera específica los aspectos convencionales y no convencionales de los enfrentamientos. Y cómo se desarrolló mucho más fuerte en la guerra el aspecto, el ciberespacio y la disputa por el dominio cognitivo. Las redes sociales y todo eso es parte de estos enfrentamientos. ¿Por qué hay 4 diferencias fundamentales entre esa Guerra Fría, cuando Perón acuña la idea de tercera posición, y el momento actual? Una primera diferencia fundamental es que esta es una situación de transición de poder. No es una situación de años dorados de la hegemonía estadounidense o de una hegemonía. No estamos en un momento de, listo, terminaron las guerras, hay ganadores, hay perdedores, ya se definió, hay un nuevo orden. No es ese, para nada. Al contrario, estamos en plena transición de poder. En segundo lugar, no es bipolar, es multipolar. Fíjense lo siguiente, India, como dijo Alfredo, no solo es uno de los países que más crece, es parte de iniciativas clave junto a China, los BRICS, o la Organización para la Cooperación de Shanghái. Ahora, por otro lado, India participa del Quad, del diálogo cuadrilateral con Japón, Australia y Estados Unidos para contener a China. Turquía es parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte que conduce a Estados Unidos, la gran alianza militar de Estados Unidos. Turquía es parte. Por otro lado, en plena guerra y conflicto en Ucrania que enfrenta a la OTAN con Rusia, Turquía está haciendo reactores nucleares con Rusia. Y aprovecha las sanciones occidentales para vender industria como loco a Rusia. Eso es multipolaridad. Arabia Saudita, aliado tradicional de Estados Unidos, del que depende de defensa, por otro lado organiza la OPEP Plus, la Organización de Países Productores de Petróleo, junto a Rusia, para desde ese cartel definir el precio del petróleo mundial. Y cuando Biden, el presidente de Estados Unidos, le dijo, suban la producción, así baja el precio y perjudicamos a Rusia en la guerra de Ucrania, Bin Salman se junta con Putin y baja la producción para subir el precio. Arabia Saudita. Ahora, por otro lado, acuerda desarrollo nuclear civil con Estados Unidos. Mundo multipolar. Si a vos te meten en que es hay dos y que tenés que elegir, estás frito. Dicho coloquialmente en esta casa de estudio. O sea, estás complicado.
Y es esta guerra mundial híbrida y fragmentada. En ese momento, ¿en qué momento estamos de ahí? Yo creo que hay 4 hechos o 5 que definen el momento, la coyuntura actual, que a nosotros se nos pone particularmente riesgoso, y tenemos que entender al mileísmo y a un conjunto de procesos latinoamericanos como parte de un fenómeno más amplio. Estados Unidos, o el polo de poder anglo-estadounidense, tuvo 4 resultados muy malos en esta guerra mundial híbrida y fragmentada. Perdió o le fue muy mal en la guerra tecnológica contra China. Se lanzó esta guerra tecnológica en 2018. No solo China no frenó su proceso de salto tecnológico, sino que hoy por hoy domina o lidera 68 de 74 ramas tecnológicas fundamentales. Contundente, ¿no? O sea, incluso, como dijo Alfredo, acaba de dar un salto fundamental. Una de las ramas que se creía que dominaba Estados Unidos, que era la inteligencia artificial, y particularmente dentro de la inteligencia artificial, los modelos de grandes lenguaje, ChatGPT, lo que nosotros consumimos, ¿no? China sacó DeepSeek el año pasado, y ahora Kiwi K3, 2 modelos que son una Ferrari, pero además los costos son bajísimos, entre 40 y 90% menos de costos. Es una revolución de costos lo que estamos viendo. Por eso yo le llamo un nuevo momento Ford de la economía mundial, por el Fordismo a principios del siglo XX, con centro en Estados Unidos, ahora es con centro en Asia-Pacífico y particular en China. Es una revolución de costos con ese modelo de socialismo de mercado que los neoliberales decían eso no va a andar nunca, rompió todo, y con guerra tecnológica encima. O sea, no, ahora lo frenamos, a China lo paramos en seco. 2018 dijo Trump, primer mandato, le salió al revés, fue un boomerang. China duplicó la aceleración del desarrollo del salto tecnológico. Piensen que en 2015 Elon Musk de Tesla se reía cuando le preguntaban por los autos BYD, que ahora también están en la calle, chino, se reía. Pueden verla en TikTok, la entrevista, se cagaba de risa como diciendo, ¿viste lo que hacen? Como diciendo, no pueden fabricar nada. 10 años después, BYD superó en 30% la venta de autos eléctricos con respecto a Tesla. Pasó por arriba. Hace la misma calidad de auto, 30% más barato. ¿Saben lo que es eso en el mundo competitivo actual? Es una barbaridad. Entonces, ese es un primer hecho. Esto te redefine la economía mundial y las tendencias principales. Entonces, ahí le fue mal. Y también eso se agrega a la guerra comercial. Le fue mal a Estados Unidos, o por lo menos a algunos actores fundamentales, en su idea de frenar el BRICS, como dijo Alfredo Atanasov. No solo no se frenó el BRICS, sino que ahora se agregaron 6 nuevos miembros plenos y otros 10, 12 nuevos miembros socios, en regiones geopolíticas claves de gran disputa. Porque fíjense dónde se suman nuevos miembros plenos. Indonesia, el gigante del sudeste asiático, posición de Estados Unidos en la Guerra Fría, la ASEAN. Medio Oriente o Asia Occidental, otra zona de disputa fundamental. Ahí se suma Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, que está un peso dentro, un peso fuera. Etiopía, el otro que se suma, el centro de la Unión Africana. ¿Y qué se pudo frenar? Argentina, porque si se suma a Argentina, consolidaba un eje con Brasil, que es el eje sudamericano por excelencia. Donde hoy vos el continentalismo, que decía Perón, lo construís en relación a una articulación global que te da margen de maniobra. Los BRICS aparecen en ese sentido como algo que te da margen de maniobra para acá, a nivel regional, construir ese continentalismo sobre la base de la alianza Argentina y Brasil y sobre la base de la cuenca del Plata, ¿sí? Con Bolivia, Uruguay, Paraguay, que es el Mercosur, que no por nada es lo que Milei tiene empecinado a destruir. A eso va a putear a Lula Brasil, porque lo que queda de integración es el Mercosur. Por eso no fue a ninguna cumbre del Mercosur, y por eso lo que está en juego es terminar de destruir eso para dinamitar un poco más un esquema regional desde el cual construir un polo de poder alternativo. Entonces, BRICS ampliados. El tercer hecho fundamental es lo que yo llamo una victoria relativa
pero progresiva, de Rusia en el conflicto en Ucrania, que implica un problema para la OTAN. La OTAN no pudo imponer los objetivos estratégicos que tenía pensado desde 1992, que era sacar a Rusia del espacio de las grandes potencias y que todas las ex repúblicas soviéticas queden bajo dominio occidental, como publicó en 1992 Paul Wolfowitz, después viceministro de Defensa de Bush y jefe del Banco Mundial. Ese era el gran objetivo. O como publicó la RAND Corporation en 2019, sacar a Rusia del espacio de grandes potencias, sobreextendiéndola y desequilibrándola. No digo que esté bien o que está mal lo que hace Putin, yo digo que en ese conflicto, digamos, para que se entienda, porque nosotros tenemos que analizar de qué está pasando. Bueno, en ese conflicto en particular, vienen dando, o sea, fue la apuesta de Occidente de que, por ejemplo, la guerra económica total contra Rusia iba a sacarla, iba a hacer colapsar la economía rusa. No solo no hizo colapsar, sino que Rusia hoy es más grande económicamente a precio de poder adquisitivo que Alemania y Japón. Si vos la agarrás las principales economías medidas a precio de poder adquisitivo, la número 1 es China, la número 2 es Estados Unidos, la número 3 es India, la número 4 es Rusia. Y fíjense que Rusia, China e India es el triángulo geoestratégico que está atrás del BRICS Plus, o BRICS más, y de la Organización para la Cooperación de Shanghái y de todo ese entramado euroasiático emergente. El otro hecho que estamos viendo es que tampoco la alianza Israel-Estados Unidos no pudo imponerse contra Irán. Ahora, ¿dónde sí o cuál es el problema para nosotros? Es que en ese escenario lo que plantea los sectores dominantes del poder anglo-estadounidense es que tiene que haber un repliegue estratégico sobre el hemisferio occidental. O sea, si yo en este escenario de 4 o más puedo hacer que me va mal, ¿dónde sí yo obtengo resultados? En el hemisferio occidental. ¿Qué es el hemisferio occidental? El continente americano. ¿Dónde más tiene sí resultados muy positivos ese núcleo de poder? Europa, Japón. O sea, no por nada, Europa, Japón, América Latina no crecen desde hace más de una década. Si no pueden resolver un tema central que planteó Alfredo, que es el de la autonomía estratégica. La autonomía político-estratégica, al no tener autonomía político-estratégica, más en este escenario, no podés jugar en función de tus intereses. Y si no podés jugar en función de tus intereses, jugás en función de los intereses de otros, los que pueden imponerte los intereses. Por eso firmás un protocolo para avanzar un tratado desigual, que es peor que el pacto Roca-Runciman, en noviembre del año pasado. Y hoy estás discutiendo la entrega del territorio nacional, la ley de tierras. Y te sumaste a la Pax Sílica, que es cómo entregar tus minerales estratégicos para quedar como periferia productora meramente de materias primas, sin capacidad de tener desarrollo propio y soberanía digital. Esos son los costos. Entonces, a nosotros este escenario nos presenta un trilema que tiene que ver con lo que venimos charlando. O quedar como periferia de un imperio en declive, y eso, en lugar de, es profundizar el proceso de periferialización, es profundizar el proceso de estancamiento económico, quiebre de empresas, o sea, desindustrialización, pérdida de capacidades científicas y tecnológicas, pérdida de autonomía estratégica, o sea, periferialización. Vos hay 7 dimensiones de poder donde vas a perder capacidades. Y eso se te traduce en, después, pobreza, desempleo, etc. Industria y tecnología vas a perder. Capacidades financieras y monetarias soberanas vas a perder. Es más, un escenario es la dolarización. Ahí sería como, ahora eso se relativizó, pero fíjense lo siguiente, el año pasado, cuando Milei estaba muy mal, y ya hasta Morales Solá, previo a las elecciones de octubre, en La Nación decían, podemos ir a una transición institucional, y yo estaba en Brasil un mes antes de las elecciones, y gente de Itamaraty,
decía, estamos evaluando un escenario de crisis en Argentina. O sea, los vinieron a salvar porque este proyecto no funciona. O sea, choca como una calecita cada 6 meses. Pero bueno, hoy tiene al tío Scott Bessent, o sea, tiene a Estados Unidos que saca la billetera y lo sostiene. Bueno, en ese momento, Wall Street Journal, que es el principal diario económico, es el diario del poder económico de Estados Unidos, o una de las fracciones, dice lo siguiente: el apoyo de Bessent, o lo que está haciendo Bessent, es clave para anclar el hemisferio occidental. O sea, lo que se juega en Argentina es clave para anclar, para que el hemisferio occidental juegue para Estados Unidos. Solo, dice Wall Street Journal, no un periodista, el board, es decir, el directorio del Wall Street Journal dice solo que en realidad lo que tiene que hacer Argentina, o sea, lo que se tiene que hacer es dolarizar. Para que ya cerrar el moño, con moño, ¿no? O sea, tenga mucho menos margen de maniobra si cambian las correlaciones de fuerza en un futuro. Esto dice la nota editorial del directorio del Wall Street Journal en ese momento. Entonces, esa es la cuestión. Otra es la entrega del desarrollo nuclear argentino. O sea, entonces, vamos a ver eso. La otra dimensión estratégica que se juega es si vos comandás o no recursos naturales. La otra defensa, la otra plataforma de información y comunicación y grandes medios, la otra cultura y matriz de pensamiento y la última infraestructura estratégica. Periferializarte quiere decir perder densidad nacional. Perder densidad nacional es que en esas 7 dimensiones de poder, que hoy son las claves en las que se juega la transición de poder mundial, cada polo de poder construye en esas 7 dimensiones capacidades. Vos, al revés, vas a desarticular capacidades. Eso no es nuevo, arrancó en el 76 y fue oscilando, pero estamos en esa pelea desde hace tiempo. La otra opción es ir hacia una subordinación negociada con Estados Unidos y una neodependencia con China y Asia-Pacífico. Eso garantizaría, no te garantiza desarrollo, ni ser un polo emergente, pero vas a crecer. Eso es lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Ustedes dirán, ¿cómo? Si Bolsonaro dijo, me voy a aliar a full a Estados Unidos. Sí, pero no se fue a los BRICS. No solo no se fue, sino que puso al presidente del Banco de los BRICS, que hoy sustituyó a Dilma Rousseff, y declaró su vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado, peso pesado del gobierno de Bolsonaro, de la derecha brasileña, fue a China y dijo, entre China y Brasil hay un matrimonio inevitable. Esa palabra usó, matrimonio, para que no queden dudas. Solo que China tiene que entender que somos parte del hemisferio occidental, como diciendo, tengo que equilibrar ahí. Es decir, porque la cúpula del conservadurismo brasileño entendió que el camino de Milei era darte la cabeza contra la pared. Como ellos todavía tienen un proyecto más o menos, algunos intereses nacionales. Entonces, ese es un segundo escenario que se puede. Y el tercer escenario es como polo emergente. Yo creo que ahí podemos discutir algunos puntos fundamentales que me parecen programáticos. Nosotros estamos en una revolución tecnológico-productiva y una transición energética. ¿Qué demanda la transición energética de forma descomunal? Lo que hoy se llaman minerales críticos, que se mencionaron. Litio, cobre, cobalto, tierras raras. Pero a tal punto que se calcula que van a duplicarse, triplicarse o cuadruplicarse la necesidad de esos minerales críticos en los próximos 10 años. Vos ahí tenés una carta. Tenés una carta fundamental. Nosotros tenemos la misma cordillera que Chile y exportamos la 10ª parte de minerales que Chile. Tenés una carta. Ahora, vos podés regalar esas materias primas, super rig, tierra, glaciar, todo, o hacer
de esas materias primas un recurso estratégico para el desarrollo. Fíjense, Japón, en la revolución Meiji, ¿cómo se desarrolló? Vendieron cobre y con la renta del cobre financiaron el desarrollo industrial. ¿Qué necesitamos nosotros? Un operador estratégico de ese proceso. ¿Qué es? Armar una Codelco Argentina. ¿Qué es Codelco? La empresa del cobre de Chile. La empresa minera de Chile, ¿qué es? Estatal. La estatizó Allende en Chile. Por eso le hicieron el golpe de Estado en gran medida. Sin embargo, los militares no la privatizaron. Y le dieron viabilidad al proyecto neoliberal porque tenían la Codelco. Con lo cual, ¿qué controlaron los militares? Y después, hasta el gobierno de derecha, izquierda, lo que quiera, la entrada de divisas. Ahora, no, yo tampoco quiero ese modelo de la Codelco, pero lo que vos necesitas, así como Vaca Muerta es producto del desarrollo de YPF y de la nacionalización del 2012, necesitas esa Codelco. Y vos de ahí podés financiar y hacer industria. Fíjense cuál fue una de las razones centrales del reascenso de Rusia, que renacionalizó el gas y el petróleo hace 25 años. No es que nacionalizó todo, dejó sí a sectores privados, pero con Rosneft y Gazprom, Rusia, que exporta el 20% del gas del mundo y el 10% del petróleo, digo, con eso vamos a modernizar Fuerzas Armadas, desarrollo productivo. Entonces, no quiero ir a cada punto, pero vos ahí tenés un elemento clave programático, una ventaja, que podés no solo redistribuir renta, podés encadenar procesos productivos muy importantes, del litio a hacer baterías, o algo en el camino, por ahí no baterías de una, o hacer los procesos productivos que implican la elaboración de esa materia prima. Entonces, vos ahí tenés un sector. Nosotros vamos a hacer, lo dice hasta el conservadurismo, en minería, vamos a tener 3 complejos exportadores. Minería, hidrocarburos, agronegocios. La gran discusión en un escenario de competencia estratégica y de guerra mundial híbrida que aumenta los precios de las materias primas es ¿qué vas a hacer con eso? Si vas a quedar en un lugar periférico, subordinado, y en un esquema a lo Perú, o si vas a hacer con eso un impulso al desarrollo. Y lo otro que tenemos que discutir, como para ir cerrando, es cómo nosotros desarrollamos en este escenario esas 7 dimensiones de poder estratégico. Es decir, industria y tecnología. Nosotros estamos yendo a contramano. En plena revolución tecnológica productiva, cuando el gasto en ciencia y tecnología y técnica aumentó el 20% en los últimos años en el mundo, nosotros estamos en un récord de desinversión. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? 2, ¿qué vamos a hacer con el comando de la Administración Soberana de Recursos Naturales? 3, con moneda y finanzas. 4, con defensa en un escenario de guerra híbrida. 5, con plataforma de información, comunicación y grandes medios, en un escenario que es clave en la soberanía digital. 6, cultura y matriz de pensamiento. 7, infraestructura estratégica. Perón creo que nos legó 5 cuestiones que son claves para que yo voy terminando. 1, que la idea central es construir una posición propia. Antes era la tercera, ahora es una posición entre varias en un mundo multipolar. Hay más de 3. Entonces, 1 es posición propia. 2, el continentalismo. Argentina no sale sola, sale por continentalismo. Y el continentalismo tiene que ver con reconstruir la cuenca del Plata y de ahí proyectar poder en articulación mundial. 3, lo dejó muy claro Perón también, que es, vos tenés 2 Américas, la América anglosajona o la América hispánica o iberoamericana. Y tu núcleo de construcción, tu espacio de construcción, perdón, es esa América iberoamericana. 4, el justicialismo como causa fundamental. Y 5, que vos tenés que tener estrategia nacional.
Perón, en ese libro de China, El desorden mundial, yo le cito una cosa extraordinaria. En el año 65 dice una frase que es: o nos liberamos nosotros o nos liberarán los chinos. El tipo o sea, China todavía no era un jugador, o sea, empezaba a ser, pero ¿qué es estrategia? Es no solo ver el movimiento de las cosas, sino tener la capacidad de anticiparse al movimiento de las cosas en función de un proyecto nacional. Y estaba viendo 60 años antes. Entonces nosotros necesitamos estrategia nacional en este mundo. Y tenemos que pensar de la estrategia nacional, más allá de lo ideológico, de la estrategia nacional. Y ahí creo que el pensamiento de Perón y la tercera posición, hay una guía y un concepto fundamentales para actualizarlo y pensar el proyecto actual. Gracias.